Cuando se piensa en la producción de cebada, la nutrición estratégica es esencial para lograr los estándares comerciales de calibre, calidad y proteínas. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales que deben ser adicionados? ¿En qué dosis y momentos? Son claves para el éxito del cultivo, sobre todo si se piensa en la soja de segunda. Desde Tres Arroyos, a continuación, un especialista como Guillermo Pugliese nos da su visión acerca de cómo debe ser este manejo. Además del aumento de rendimientos, el desafío en cebada es que cada kilo se coseche con más calidad, que es por lo que en definitiva paga la industria. En esta búsqueda, la nutrición es una herramienta clave. Todo esto arranca temprano, ya, o sea, después de la cosecha de la soja o del girasol, y ya donde se define un plan de siembra y donde se definen cómo hacer cada cultivo. En este caso estamos hablando de cebada, hay que hacer un análisis presiembra para determinar los niveles de fósforo y en base a umbrales y en base a potenciales de rendimiento de cada una de las subzonas del lugar que estemos, definir las dosis. Luego lo ideal es hacer un muestreo nuevamente en 1, 2 o 3 hojas y un muestreo de 0,20, 20,40 y 40,60 para diagnosticar nitrógeno y azufre y ahí corregir de nuevo nitrógeno y azufre en base a las expectativas, al agua que haya en el suelo. A veces la relación insumo-producto también influye porque, digamos, si hay buenos precios uno puede ajustar un poquito más el nitrógeno, el cultivar, si le va a poner un paquete donde va a contemplar la sanidad, o sea, los fungicidas. Así que en base a todo eso se arma un cultivo y después lo que hay que definir si se aplica en un momento o en 2 momentos ese nitrógeno. ¿Y cómo fueron ideadas las distintas estrategias de fertilización de cebadas según cada uno de los ambientes? En el caso de este lote lo que hicimos fue agarrar un lote con diferencias ambientales, donde hay lugares con potenciales de 7.000 o más kilos, de 5.000, 5.500 y potenciales de 3.000 o 3.500 que están limitados por profundidad, o sea, está la tosca más arriba. Y ahí cruzamos distintas franjas de fósforo y definimos 3 lugares bien marcados, 3.000, 5.000 y 7.000 kilos teóricos de rendimiento, ¿no? Y en base a eso cruzamos distintas dosis de nitrógeno y azufre para ver cómo interactuaban ese fósforo, nitrógeno y azufre en cada uno de esos ambientes y según los niveles de fósforo, o sea, a ver cómo interactúa también con el fósforo, ese nitrógeno y ese azufre, porque no es lo mismo poner dosis altas de nitrógeno en un suelo donde falta fósforo, por más que le pongamos mucho nitrógeno, como el nutriente más limitante es otro, que puede ser el fósforo, no se expresan de la misma forma como cuando uno hace una base buena de fósforo. Y eso lo podemos ver a los costados de los ensayos donde el productor hizo una fertilización mucho más alta y con niveles de fósforo más adecuados para el potencial y para la rotación que él maneja, donde se ven hoy cultivares de 6, 7 u 8.000 kilos. O sea, te digo 6, 7, 8.000 kilos porque todavía faltan 25 días para que se defina la cosecha y juega mucho el peso del grano, que es el que me va a definir por ahí un 15% de rendimiento todavía. ¿Y cómo se llegó a comparar lo que aplica el productor versus las distintas dosis que traza el ensayo con cada uno de los resultados? El productor hizo la fertilización que hace el productor a nivel del lote y en los ensayos lo que hicimos fue en cada dosis de fósforo se puso 30, 60 y 120 kilos de nitrógeno y lo mismo con azufre, o sea, 30 con azufre, 60 con azufre y 120 con azufre para ver todas esas interacciones en bajo, en media loma y en loma para cada una de las dosis de fósforo. El productor por su lado hizo 130 kilos de diamónico con 400 kilos de Solmix aplicados en 2 momentos, en 3 hojas un 60% y un 40% en fin de macollaje. Estratégicamente este año se lo dividió porque venía muy saturado el suelo y pensamos que por ahí el dividirlo ayudaba a que se pierda menos y en realidad lo que estamos viendo es que las aplicaciones tempranas versus las divididas se están dando casi mejor, o sea que se ve que el nitrógeno en realidad se habla mucho que se lava, pero por lo menos en esta zona se lava poco y eso que llovió muchísimo porque desde que se empezó a aplicar hasta ahora han llovido 400 milímetros, que es mucha agua, fueron 3 golpes de más de 100 milímetros. Pugliese analiza los resultados que han tenido en ensayos en los que midieron la respuesta a fósforo. Lo que vemos en los testigos, tenemos testigos sin fósforo y testigos con mucho fósforo. Los testigos sin fósforo, o sea, qué es lo que puede dar el suelo naturalmente acá, están en 3.000 kilos y los testigos con 150 kilos de diamónico, por ejemplo, estarán en 4.000 kilos. O sea, esa es la respuesta a fósforo, esos 1.000 kilos de diferencia. Cuando le empezamos a poner nitrógeno, lo que vemos que ese lote que no tenía diamónico
esa parcela que no tenía diamónico con nitrógeno responde, pero nunca responde de la misma forma que aquella parcela que tenía 150 o 130 de diamónico, ¿sí? Y ni hablar cuando vamos a 120 kilos de N. Cuando vamos a 120 kilos de N, siempre responde mucho más aquella parcela que tiene más fósforo de base. Capaz que estamos hablando de que 0 de diamónico más 120 kilos de N, tengamos 5.500 kilos de cebada. Y 130 o 150 kilos de diamónico con 120 kilos de N, estemos en 7.000 o 7.500 kilos. ¿Qué es lo que pasó? Hubo mucha más cantidad de tallos que generaron más espigas. O sea, por ahí tenemos 700 espigas contra 900 o 1.000 espigas, y eso es rendimiento. Son más número de granos que hacen al rendimiento. ¿Y cuáles son las respuestas en promedio que se presentan con la aplicación del azufre en combinación con excelentes niveles de nitrógeno y fósforo? El azufre en esta región empezó a hacer ruido hace 5 o 6 años. Ya hoy podemos ver respuestas que van desde 0 a 500 kilos, algunos lugares de hasta 700. Pero si tenemos que decir un promedio para la zona, estamos hablando en 250 a 300 kilos por hectárea de rinde al agregado de 10 a 15 kilos de azufre. El otro nutriente que estamos probando es el zinc. El zinc la pinta más verde a la planta, la deja más verde, y hasta ahora las respuestas van desde 0 a 200 kilos. Así que cuando uno compara, digamos, productos comerciales, por ejemplo, urea y Solmix o Solmixin, estamos hablando de un extra, gracias a estos dos últimos, de entre 250 a 400 kilos para esta zona. Y si pienso a lo largo de la rotación, ¿cuáles son los nutrientes que perduran para el cultivo de soja de segunda? Los nutrientes que más aprovecha el próximo cultivo, que generalmente es soja, son el fósforo y el azufre. El fósforo es muy importante porque imagínense que nosotros salimos de una cebada que va a dar 6.000 o 6.500 kilos, que además de haberle chupado todo el agua, el cultivo le sacó todo, le absorbió una cantidad descomunal de nutrientes, porque no solo para cosechar 6.000 kilos de grano, no solo tenemos los 6.000 kilos de materia seca de grano, sino tenemos capaz que 6 u 8.000 kilos de materia seca de rastrojo. Entonces, la absorción que hubo por ese cultivo, por esos 12, 13 toneladas de materia seca que se generaron, es altísima. Entonces, ahí el fósforo residual es muy importante, y también es muy importante para la soja el azufre. Que los dos están disponibles porque cuando uno aplica alrededor de 15 kilos de azufre, es posible que le queden entre 6 y 7 kilos de azufre para el cultivo de soja. Y en fósforo también, o sea, a ver, una cebada de 6.000 kilos me está extrayendo alrededor de 95 a 110 kilos de diamónico, y si yo estoy poniendo 130 me está quedando algo para la soja. En realidad, una cebada de 6.000 kilos con una soja de segunda de 2.000 kilos me está llevando más de 150 kilos de diamónico. Y nadie hoy está poniendo eso. O sea, por eso que estamos teniendo cada vez más en la zona suelos más bajo fósforo. O sea, lo ideal sería para cosechar altos potenciales tener 16, 18, 20 partes por millón, y nos encontramos con que toda esta región está entre 8 a 12 partes por millón de fósforo. La fertilización juega también un papel importante en la recomposición de los suelos y materia orgánica. Cuando uno fertiliza menos un cultivo, genera menos rastrojo, menos biomasa, y eso impacta a la larga puede impactar a la larga en la materia orgánica. O sea, cuando uno fertiliza más, no solamente tiene más rendimiento de biomasa, sino que quedan muchos más residuos para después. Y eso termina contribuyendo o aportando materia orgánica a lo largo del tiempo. Para que tengan una idea, los niveles de materia orgánica en los últimos 40 años en esta zona, o en todas las zonas de la pampa húmeda, han caído entre 1,5 punto y 2. Y 2 puntos de materia orgánica son alrededor de $4.000 o $4.500 en 3 nutrientes: fósforo, nitrógeno y azufre. Entonces por ahí es capaz que la mitad del valor de la tierra en esos 3 nutrientes. ¿Por qué? Por un desbalance producido porque nuestra pampa húmeda era muy rica, daba, bueno, se sacó y bueno, en algún momento hay que poner. Hoy lo pudieron ver recién en los ensayos, como aquella parcela que no tenía nada, ni tenía ni fósforo ni nitrógeno, estaba en 3.000 kilos, y aquellas parcelas que tenían todo estaban en 7.000. Otra cosa importante, hoy hay genética. El avance de la genética ha avanzado tanto, entonces hay un potencial altísimo para todos los cultivos, no solamente para cebada, para trigo, para maíz, para todo. Entonces la nutrición, el cuidar las enfermedades, la siembra directa o el manejo del agua es muy importante. También es importante el manejo de las malezas. Hoy tenemos en los cultivos de invierno un problemón con el raguirás resistente al glifosato y algunas otras malezas de invierno, y en los cultivos de verano tenemos un problema terrible con la rama negra.
La transmisión de conocimiento a productores y asesores es fundamental para sentar las bases de una aplicación correcta de los nutrientes. Un trabajo que Bunge realiza en sus jornadas en campos experimentales. Los ensayos los hacemos para que el productor y los asesores vean las diferencias. O sea, nosotros generalmente hacemos un montón de reuniones a lo largo del año y mostramos en un PowerPoint el testigo y las distintas dosis de fertilizantes, pero creo que lo que más impacta es que cada uno de los que viene a hacer la recorrida vea las diferencias, porque eso te queda. Y después lo que queremos mostrar es las diferencias entre los productos tradicionales y nuestros productos, los que tenemos en Bunge, básicamente el Solmix, el Solmix con Zinc, el Foliar Solú. Este año, que es un año de alto potencial, por las lluvias o porque puede haber habido un poco de lavado en algunas zonas, o porque la gente hizo un proyecto para 4.000 kilos y el ambiente dio que haya más de 4.000 kilos, hubo que complementar nitrógeno en un estadio más avanzado, que generalmente en cebada es desde espiga embuchada a después de floración, y se agregó mucho Foliar Solú para mejorar la calidad de esa cebada y por lo menos asegurar una proteína que permita al productor vender esa cebada como cervecera y no como forrajera. ¿Cuál es el verdadero impacto que tiene en el rendimiento una correcta nutrición en el cultivo de colza? La colza es un cultivo que le encantan los nutrientes. O sea, primero que es un cultivo que se siembra un poco antes que el trigo o que la cebada, por lo tanto se siembra en una época muy fría. En parte también se debe esa respuesta al rendimiento porque empieza a desarrollar en una época muy fría, ¿no? Entonces tiene que tener una muy buena base de fósforo y después aplicar nitrógeno y azufre. Acá es muy importante el azufre, de una forma balanceada. Generalmente en esta zona estamos con rendimientos desde 1.800 a 3.000, particularmente en este campo está en promedio de 3.000, porque se hacen planteos de nutrición más altos. Esos 3.000 kilos de colza de promedio los tenemos aplicando 130 kilos de diamónico y aplicando 400 kilos de Solmix. Y en los ensayos también estábamos mostrando hoy nitrógeno con azufre y nitrógeno con azufre y boro, y se veía muy claro cómo aquellas parcelas que tenían azufre se notaban más verdes, todavía estaban menos entregadas que las que tenían solamente nitrógeno. Los ensayos que venimos haciendo todos los años, hacemos un ensayo en esta zona. El año pasado mostraron incrementos de rendimiento sin parar hasta 160 kilos de N. No teníamos un planteo más alto que ese. Eran 40, 80, 120 y 160 y el rendimiento seguía lineal. Este año volvimos a hacer los mismos planteos porque hay un tema, a ver, técnicamente capaz que tenemos que seguir buscando dosis, pero probablemente económicamente la dosis de 120 o de 160 kilos de nitrógeno sean las que mejor cierran económicamente. Las colzas hay primaverales y hay invernales. Generalmente las invernales tienen un poco más de potencial. Las primaverales lo que te permiten es una cosecha más uniforme y más temprana, y eso hace que podamos implantar un cultivo antes, un cultivo de segunda, ¿no? Hablando de una soja de segunda o hablando de un maíz de segunda. El cultivo es extractor de nutrientes, muy extractor de nitrógeno, de azufre y de fósforo, así que después en el cultivo de segunda hay que hacer las cosas bien también. O sea, en el caso de si sembramos soja solamente, directamente, hay que poner fósforo a la colza pensando en el doble cultivo, y algo de ese azufre que le pusimos a la colza va a quedar para la soja de segunda. Pero en el caso del maíz, si hacemos un maíz de segunda, ahí sí hay que poner muchísimo nitrógeno. ¿Por qué? Además de sacarme un montón de agua y de nutrientes, nitrógeno directamente no quedó nada. O sea, es una gran absorbente de nutrientes el cultivo de colza. Pugliese repasa algunas claves de manejo en el cultivo de colza, en el cual la rentabilidad y la respuesta obtenida a la fertilización es impactante. Los potenciales en estas colzas primaverales están en 4.500 kilos en los bajos. Las máquinas marcan 4.500, 4.600 kilos los monitores en los bajos, y cuando vas llegando a las lomas estás en 1.500, 1.800, y eso es agua básicamente, no es nutrición, es agua. Así que potencial hay altísimo. Y los ensayos del año pasado también llegaron a 4.400 kilos. Creo que Testigo arrancó en 1.800 kilos y llegó a 4.400. O sea, 160 kilos de N, como hablaba yo, son alrededor de $200. Y 2.000 kilos de colza son 600 o 700 o 800 dólares, depende del precio de la colza. Así que estamos hablando de una rentabilidad a la inversión, o sea, a la fertilización, muy interesante.